and gentlemen, welcome again to this Moeve auditorium. I hope you have enjoyed the lunch and you have also enjoyed some sun rays. Now we're going to start with the afternoon session in this second day of the Green Hydrogen National Congress. And now we're going to move to a very important global point of view because Asia is setting the pace in terms of hydrogen with national strategies that are well defined. With the title Asia Strategies in Green Hydrogen, we're gonna analyze how are they working in China and Japan and what are the possible alliances with Europe. As a moderator, we have Francisco Montalban Gomez, that is the president of the Andalusian Hydrogen Cluster and the CEO of Clamtech. And as speakers, we will have Roger Denyut Jie, that is the chairman of the board of directors of Shanghai Shanyu New Energy. Hailin P, that is the managing director for Europe at Trina Green Hydrogen. She's the lead in Europe. And Eiji Ohira, that is the European representative of the Japan Hydrogen Association. So, please, a round of applause for them. The floor is all yours. Pueden ir tomando asiento. Buenas tardes. ¿Qué tal? It's my turn to moderate this table. Moderando esta mesa redonda. Iba a hacerlo Eugenia, pero debido a las condiciones de la lluvia no ha podido venir. Muchísimas gracias a todos. Y voy a improvisar, os aviso para que lo sepan y porque es algo que me gusta hacer. Bueno, después de esto, lo primero que me gustaría hacer con ustedes es preguntarles si os podríais presentar un poco, tanto ustedes como vuestras empresas, por favor. Empiezo con ustedes, Roger. Voy a hablar en inglés si les parece bien. Buenas tardes. Yo vengo de Shanghái, de China. Nuestra empresa es Shanghai Shangyao. Nuestra empresa es una sociedad limitada, somos una empresa privada. De hecho, en los últimos años hemos estado desarrollando distintas instalaciones y nueva tecnología también. Empezamos en el año 2016 a utilizar hidrógeno y estamos utilizando tecnología occidental. También en cuestiones de almacenamiento y electrolisis. Y también estamos desarrollando proyectos de gran tamaño relacionados con el hidrógeno. De hecho, hay 6 proyectos ahora mismo en desarrollo. Estamos en la fase de construcción. Hay 500 megavatios en China. Y en junio pasado establecimos un tipo de energía y hemos estado trabajando en un área muy importante relacionada con el hidrógeno. Y también hemos recibido hemos visto oportunidades de proyectos de hidrógenos aquí, justamente, para compartir las posibilidades o ver los enlaces sobre cómo podríamos vincular las tecnologías con los proyectos que existen aquí ahora mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roger. Bueno, muy interesante lo de China, como han podido ver. Hailin, le cedo la palabra. ¿Podría usted presentarse? Muchísimas gracias a todos. Yo soy Hailin B. y soy la directora europea de Trina Green Hydrogen. Y pertenezco a un sistema de energía solar en China. Y también
me encargo de la fabricación, trabajo en una empresa encargada de la fabricación de electrólisis. Hace 20 años estuve en España y luego volví a China y luego volví a España. Estuve trabajando también aquí en otro tipo de tecnologías relacionadas con el hidrógeno. Y llevo años trabajando en el sector del hidrógeno y sobre todo interesarme en cómo funciona en España. No sabía, Aileen, si lo has visto, pero también has estudiado en Zaragoza, ¿no? Sí, estudié el máster en ingeniería en Zaragoza. Bueno, entonces vemos aquí una colaboración de las universidades españolas. Sí, como sistema del hidrógeno necesitamos este ecosistema, así que necesitaba también tener los conocimientos sobre cómo se está trabajando aquí. Bueno, muchísimas gracias, Aileen. Le toca a usted, Eiji. Buenas tardes a todos. Soy Eiji Ohira, soy representante europeo de la Japan Hydrogen Association, de la Asociación Japonesa del Hidrógeno. Y comencé a trabajar en esta asociación hace 4 años y trabajamos para acelerar el uso del hidrógeno en Japón. Pertenecemos, en nuestra asociación hay unos 500 miembros. Y el gobierno local, trabajamos mucho con él, con las universidades, con el gobierno institucional. Y uno de mi trabajo principal es desarrollar las oportunidades de negocio y las operaciones. Creo, de hecho, que funcionamos de forma similar a la Asociación Española del Hidrógeno. Y estamos utilizando hidrógeno en motos y queremos utilizarlo en otros sectores también. También nos centramos en el almacenamiento del hidrógeno y también estamos desarrollando otro tipo de dispositivos que utilizan el hidrógeno. Hace un año me uní a esta empresa y antes trabajaba en otra empresa de Japón. De hecho, estuve trabajando ahí 30 años. Y bueno, también me he unido, soy miembro de distintas asociaciones internacionales. Estuve también en otro congreso nacional del hidrógeno que hubo en Zaragoza, así que ya la conozco. Muchísimas gracias. Bien, ahora voy a hacer una pregunta dirigida al mercado chino, a la situación en China. Y es sobre el interés en invertir en Europa, en España, dado que China ya es un megamercado de 1.400 millones de habitantes, por lo tanto el mercado ya está dentro de casa, digamos. Bien. Pues en China la industria ya cuenta con varios sistemas de electrolizadores. En 2024 ya lanzamos diferentes proyectos. Y lo cierto es que el proceso en China es bastante rápido. Ya contamos con varias empresas dedicadas al mercado que son muy activas. Y el gobierno central también dedica esfuerzos, políticas y medidas para mejorar la tecnología y la aplicación de la tecnología en diferentes direcciones. Una, por ejemplo, el sistema de energía basada en hidrógeno, también para electricidad, para calefacción, para transporte tanto pesado como urbano. Y el año pasado trabajamos con algunos consultores para analizar la situación en China y lo cierto es que efectivamente el crecimiento está siendo muy rápido con respecto al progreso de los últimos 20 años.
Y últimamente la colaboración de China con el mercado exterior y concretamente con España se ha venido acelerando también. Ya hace pues varias décadas que colaboramos en materia de energía, también en cuanto por ejemplo a las universidades. Y recuerdo que antes el precio era de 2 euros, pero a día de hoy ha bajado muchísimo. Y la industria, pues efectivamente avanza. Las renovables en China están muy a la orden del día y se están, pues eso, dedicando muchísimos recursos al sector y concretamente a las renovables, por ejemplo la solar, de manera prioritaria. Y en el último año, en China, estamos desde el año pasado hemos empezado a construir megatorres en China. Y estas nuevas instalaciones dependen más o menos al 50% de energía solar. Por lo tanto, los avances son muy positivos. Y ahora necesitamos otros recursos para seguir descarbonizando los sectores y una de las soluciones es el hidrógeno, que sin duda es fundamental dentro de las renovables. Y de nuevo, en comparación con los últimos 20 años, ahora que utilizamos energía eólica, solar e hidráulica, creemos que el hidrógeno puede ser muy relevante para satisfacer pues, la demanda energética. Y también sabemos que hay mucho talento y personas con mucha experiencia y conocimiento técnico trabajando en las renovables que pueden aportar mucho para mejorar el uso de este tipo de tecnologías. Por otro lado, también se está trabajando para el uso de materiales químicos dentro del hidrógeno verde, que también está creciendo muy rápidamente, ya sabemos, el amoníaco, entre otros. Y también está siendo una iniciativa muy activa en China. En Andalucía, de hecho, vemos un gran potencial dentro de Europa en materia de hidrógeno. Y lo cierto es que nos interesa crear este tipo de alianzas para mejorar y aprender mutuamente de las experiencias en cuanto a producción, fabricación, aplicaciones y por eso cooperamos en materia de energía y concretamente de hidrógeno con España y con Europa, pero con España en particular. Así que contamos con un equipo aquí y este año estamos empezando a trabajar en 2 proyectos dentro del país. Este es el núcleo de nuestra estrategia de colaboración ahora mismo. Bien, ahora Hailin, no sé si quiere añadir algo más sobre... Sí, creo que en este sentido el mercado chino efectivamente es muy grande, pero también es muy activo. Porque recuerdo que en China ya estamos desarrollando proyectos, alguno por ejemplo en Huelva, de 600 megavatios desde hace un par de años. Y seguimos avanzando en este proyecto que sigue en curso. Pero también tenemos otros proyectos de forma paralela, por ejemplo en Mongolia, que el año pasado y este año, a mediados de año, comenzarán con la construcción ya en sí de las instalaciones. Así que creo que sí, que la pregunta es muy pertinente y efectivamente por este motivo es por el que no solo nos centramos en el mercado chino, sino también en Europa y otras regiones. Forma parte de la estrategia de mercado y lo cierto es que hemos visto que hay muchos off-takers en Europa. Y para nosotros, en China, es importante que Europa forme parte de esa transición
y puede ser incluso un vehículo que favorezca esa transición. Y en cuanto al hidrógeno en particular, creo que en 10 años veremos grandes cambios. Creo que no será una opción, sino que formará parte mucho más de la realidad del día a día. Y Europa y China, China ya está en Europa con proyectos pues desde hace 12 años y más, centrados en energías y en particular en el hidrógeno, porque sobre todo en España vemos que hay muchas oportunidades. De hecho, aquí contamos con alguna empresa de ingeniería y yo personalmente viajo por todo el mundo y, y he estado en diferentes eventos y congresos en todo el mundo y creo que el conocimiento técnico, la experiencia en Europa es particularmente interesante. Y estamos hablando de este interés por el ecosistema que se da en Europa, que para el sector energético de China, pues como digo, es particularmente interesante. Ya tenemos proyectos en este sentido, por ejemplo, en torno al uso del amoníaco, y estratégicamente creemos que son mercados muy atractivos y por eso China no contenta con el mercado doméstico, sale para intercambiar conocimiento, aprender y aprovechar oportunidades estratégicas. Por eso Andalucía nos parece también un territorio con mucho potencial en cuanto a fuentes de energía, por ejemplo la solar. Y no solo Andalucía, también tenemos proyectos en otras partes de España como Madrid. Muchísimas gracias, Hailing. No sé si me equivoco, pero las 3 regiones a las que representáis, China, Japón y también, bueno, España y Europa, tenemos, en cierto modo, falta de energía, porque en China hay carbón, pero no hay petróleo, ¿verdad? No sé si me equivoco. Quizá hay algo de petróleo. En el caso de Japón, no sé si me equivoco. Sé que Japón es un país pequeño, pero con mucha población. Y es cierto que todas estas regiones compartimos un reto. Y es encontrar la forma de ser autónomos e independientes. Así que me parece bien que encontremos esta alineación entre regiones. Mi siguiente pregunta va sobre la situación en Japón y el plan estratégico de la energía de 2025 al 2050. Y entiendo que el 4% de la energía primaria que se necesita en Japón de cara al año 2040 y el 15%, bueno, antes de yo seguir hablando de esa estrategia, prefiero darte la palabra y que directamente nos cuentes en qué consiste esa estrategia. Sí, bueno, por dar un poco de contexto, tenemos un plan energético estratégico en Japón basado en los recursos naturales del país. Tenemos carbón, petróleo y gas natural. Y tenemos una zona montañosa dentro del país muy rica en recursos. Por otro lado, tenemos una gran industria pues automovilística, conocida y tecnológica. Y también, en este sentido, grandes centros de datos. Por lo que creemos que la demanda está ahí, existe. Y dentro de nuestro programa político y estratégico en Japón, este plan de 25 años se divide a su vez en planes plurianuales de 3, 4, 5 años, con el objetivo de garantizar la seguridad económica, energética y también el entorno adecuado para el desarrollo energético. Y otro enfoque dentro de esta estrategia es el uso
eficaz y eficiente de las energías. Queremos evitar depender de los combustibles fósiles y avanzar en esta transición energética. Y para ello se necesitarán nuevos vectores. Y hay margen en este sentido y oportunidades para producir hidrógeno verde. Es cierto que quizá al principio habrá que importar, por ejemplo, de Estados Unidos, de Oriente Medio y de otros países. Pero en cuanto al hidrógeno, creemos no es simplemente una solución más, sino que creemos que va a tener un papel muy importante en el futuro energético de Japón. Pero bueno, lo veremos. Esperamos poder verlo a medio o largo plazo. Y es la primera vez que tenemos en Japón un proyecto de hidrógeno después de la iniciativa de 1973. Y creo que, de hecho, Japón es el primer país en tener una estrategia nacional en materia de hidrógeno. Y dentro de este marco ya hemos elaborado diferentes políticas para fomentar el desarrollo del hidrógeno y del hidrógeno verde. Y esta es un poco la situación en Japón. Sí, sabemos que Japón es un país con grandes capacidades tecnológicas y técnicas desde hace décadas y siglos. Eso lo sabe todo el mundo. Y ahora, pasando a Roger, creo que una vez me contabas ese gran proyecto en desarrollo de esa gran tubería que se está construyendo, creo que en Mongolia, ¿no? No sé si nos puedes contar más, porque en Europa también queremos hacer algo parecido, un proyecto similar. Sí, pues efectivamente es un proyecto muy grande, en el que no solo participa mi empresa, y está en fases finales antes de completarse. Y este proyecto tiene el objetivo de garantizar el suministro de hidrógeno verde en el marco de 6 proyectos de hidrógeno. Y este en particular se está haciendo en Mongolia porque ya cuenta con diferentes parques de energía eólica y solar. Y el hidrógeno es muy interesante para la industria química del país. En China hay un plan bastante amplio, junto con otros grandes proyectos, para el desarrollo de la energía, pues no solo eólica y otros tipos de energías renovables, sino también sobre el hidrógeno. Y este proyecto en concreto en Mongolia ya se ha diseñado, se ha concebido con cientos de kilómetros, una gran tubería que, como digo, ya está prácticamente terminada, a falta de algunas licencias y otros trámites. Y el mayor es un proyecto de Mongolia a Pekín, una gran tubería que ahora mismo está siendo sometida a diferentes negociaciones y transacciones, porque efectivamente es una zona muy fuerte en fuentes renovables, pero también con una gran industria química. Y en este país también vemos soluciones muy factibles para luego el transporte de ese hidrógeno.
Y una de las claves de estos proyectos va a ser el precio de la energía. Así que en este sentido habrá que intentar reducir los costes de producción por debajo de los 20 yuanes por gigavatio. Creo que son unos 2 euros y algo, 2 euros y pico más o menos. Así que bueno, es la iniciativa actual. Y el gobierno central también está en coordinación con las empresas, porque sabemos que la energía tiene un impacto en todo el mundo. Y desde este año se están buscando soluciones para garantizar la seguridad energética. Pero, como digo, una de las claves es el coste energético y tratar de poder obtener hidrógeno a un precio mucho más competitivo. Pero claro, en este sentido también hay una clave, que es el volumen, los grandes proyectos. Y nuestra estrategia se basa sobre todo en el consumo interno, doméstico. Y ayer me sorprendió que aquí también se habló un poco de ese gran polígono industrial químico con el que cuenta Huelva, y que también no solo se concibe para el consumo propio e interno, sino también para la exportación dentro de Europa. Así que me parece muy interesante y algo parecido a lo que estratégicamente se prevé desde China. También queremos llegar a proyectos de más de 100 megavatios y forma parte de los siguientes retos, siempre sin perder de vista los costes. Y en China ya contamos con algunas ventajas, pero también retos en torno al amoníaco, por ejemplo. Ahí sí que el precio es muy competitivo y es complicado que el amoníaco verde pueda competir con el precio del amoníaco convencional. Pero desde el punto de vista tecnológico, sí que comercialmente hay que encontrar o sea, desde el punto de vista tecnológico hay buenos avances, pero comercialmente hay que encontrar las soluciones y se debe pensar en soluciones para hacer los proyectos viables. Eso desde el punto de vista comercial, y que esa competitividad se alcance desde el punto de vista de los precios. De lo contrario, los proyectos no van a ser muy viables, muy factibles. Y esto, bueno, son un poco los primeros pasos. Sabemos que no es una industria fácil, pero el futuro lo auguramos brillante. Muchas gracias. Y ahora, Hailin, podemos hablar un poco sobre Trina, que tiene Trina Solar, con un gran historial sobre proyectos de energía solar. Creo que estáis en el top 3, ¿no? Sí, efectivamente, somos una de las top 3, empresas del top 3 en energía solar. Y ahora también estáis empezando a trabajar en la electrólisis, ¿verdad? Y tenéis planes de avanzar en tecnología. Así que, no sé, ¿nos puedes contar un poco sobre esto? Sí, en cuanto al hidrógeno, en China ya estamos dentro del top 6. Y no sé con respecto a la situación en el mundo, pero en China ya estamos en el top 6. Así que cada vez estamos adquiriendo mayor experiencia. Y ya contamos con buena tecnología. Y cuando los proyectos sean más maduros, bueno, en China ahora mismo la tecnología es principalmente alcalina. Y actualmente es lo que mejor se adapta a los planes de la industria. A la hora de comercializar en China,
la norma, el estándar, es la producción con alcalinas. Hasta 12 megavatios por pila. Y en cuanto a otras tecnologías, podríamos hablar de TPM, que es una de las tecnologías que estamos comercializando en China. Pero fuera de China no, porque actualmente estamos intentando dar con los materiales más económicos para este tipo de proyectos, desde el punto de vista tecnológico, para reducir costes. Y en China sí que, como digo, ya tenemos algunos proyectos en curso con varias capas. En la primera capa tendríamos la capa alcalina, que aporta ventajas en la energía solar. Y otra tecnología es TPM, en la que estamos también trabajando, pero aquí el impacto está en el coste. Porque la parte de innovación está bien, pero luego también hay que industrializar la tecnología, y para ello sí que carecemos de soluciones actualmente para optimizar esos medios tecnológicos y maximizar la eficiencia. Pero sí, creemos que necesitamos herramientas que aporten soluciones para llegar a esos costes, tanto en lo que respecta al CAPEX, pero también al coste de la energía. Porque el hidrógeno, ya hemos hablado de ese rango, en torno a los 2 euros por kilo, y en Mongolia el coste de la energía quizás se podría reducir en torno a 1,02 € quizá por kilovatio hora. Y en este caso, el precio, sin duda, sería mucho más competitivo, pero actualmente no estamos todavía ahí. Y bueno, lo que quiero decir es que en cuanto a la tecnología, estamos trabajando todavía en ello, pero también en cuanto al sistema. Porque en China tenemos la parte solar, el almacenamiento, el hidrógeno, pero ahora también estamos buscando un sistema integral que permita utilizar el mayor volumen posible de energía renovable y reducir el coste de la energía al mismo tiempo. Así que este sería otro de los retos, otra de las consideraciones. Y bueno, eso es un poco todo. Muchas gracias, Aileen. Bien. ¿Y cómo son las políticas en materia de hidrógeno? ¿Cómo están avanzando? ¿Y cuáles son los primeros pasos dentro de estas políticas? Bueno, en nuestro caso tenemos alguna iniciativa de hidrógeno que ya he comentado. Dentro de ese plan estratégico del que hablábamos. Y hemos invertido sobre todo, por ejemplo, en el almacenamiento, el transporte del hidrógeno, que son aspectos que suponen un mayor reto. Y el objetivo es alcanzar soluciones de transporte de hidrógeno para largas distancias. Ya contamos con expertos en este sentido que están trabajando en proyectos en fase de desarrollo. Y sí que tenemos buena tecnología en cuanto a compresores de hidrógeno, que nos permite minimizar mucho el volumen y así necesitar un menor número de espacio para transporte, por ejemplo. Y al reducir en el futuro el número de compresores, también vamos a ver un impacto en la facilidad del transporte y en los costes. Y en Japón, también se están desarrollando depósitos o tanques de hidrógeno para un mayor volumen de hidrógeno.
de pues unas 300 toneladas y esperamos conseguirlo para 2027. Así que los objetivos, los que ahora estamos trabajando en Japón, son también objetivos de interés a escala internacional, no solo en Japón. Y en cuanto a la electrólisis alcalina, también se están desarrollando medios desde el año 2020 y se continúa en esta línea para mejorar la viabilidad y la eficiencia en cooperación con las partes de la industria. Y el avance ahora mismo es bastante positivo. El objetivo es seguir estabilizando el uso. Pero sí, lo cierto es que estamos invirtiendo mucho también en I+D. Por ejemplo, para la escalabilidad de los proyectos empresariales. Y también hemos empezado recientemente a invertir en amoníaco azul, en colaboración con Estados Unidos, con Luisiana. Y es otro de los ejemplos de colaboración de Japón con otras partes del mundo. Así que esto demuestra un poco la línea en la que se viene trabajando estratégicamente desde Japón, también en materia política. Y básicamente, en la estrategia de hidrógeno de Japón, que también hemos mencionado, pues estamos trabajando un poco en todos los frentes. La materialización de los medios tecnológicos y técnicos, transporte y un poco todo. Muchísimas gracias, lo has explicado muy bien. Aileen, tengo una pregunta para ti de nuevo. Me gustaría saber tu punto de vista, el punto de vista de Trina, para ubicar a las empresas fabricantes de Europa, de España, de Huelva. ¿Cómo es el papel de Trina? ¿Cree que será un papel relevante? Sí, creo que en los próximos años sí que tendremos nuevas operaciones, concretamente aquí en Andalucía además. Y va a ser genial porque querrán ser nuestros socios locales y nos podrán proponer soluciones. Primero estableceremos una fábrica. ¿Y por qué es así? Porque queremos que la fábrica produzca en un lugar. Así que, como digo, primero hay que comenzar a hacer la fábrica. Y no quiero hablar de competición, porque creo que en la primera fase, la fase inicial, deberíamos cooperar. Hay que ver las herramientas de los fabricantes y también el ecosistema en el que se va a establecer. Trina se centra, bueno, ahora mismo estamos trabajando en soluciones. Estamos trabajando en 3 soluciones de movilidad para las estaciones, las hidrogeneras, las estaciones de hidrógeno. Y también para los dispensadores de hidrógeno. Y también, como digo, estamos trabajando con soluciones como amoníaco. Y Trina también está trabajando en el almacenamiento y en el hidrógeno. Es una solución sistemática completa. En Europa, bueno, mejor dicho, en España, nos gustaría tener una ubicación local
para tener la empresa de forma en la que podamos crear un mayor ecosistema de forma local y también tener esta asociación con China o con otros países. Y tenemos que crear al fin y al cabo una solución competitiva, que eso es lo que nos interesa. Muchísimas gracias, Aileen. Vale, nos quedan solo 5 minutos, así que voy a hacer 2 preguntas y que responda el que quiera. La primera pregunta es ¿qué puede aprender España de la velocidad, de la forma de actuar del despliegue del hidrógeno en China y Japón? Creo que China es increíble en la velocidad. Van los primeros. ¿Cuál es el secreto? Danos la fórmula. Bueno, muchísimas gracias por la parte que me toca. Nosotros también hemos aprendido las lecciones de cosas que nos pasaron en el pasado. Y como ocurre con los sistemas de electricidad, el hidrógeno funciona primero a gran escala y las pilas de combustible, por ejemplo, 20 kilovatios producen mucha energía. En el pasado nos hemos equivocado bastante. Los costes del hidrógeno son altos y las infraestructuras no estaban preparadas. Hemos dedicado muchos fondos y en los últimos 2 años el panorama ha cambiado. Las pilas de combustible de China son una solución pequeña de unos 20 kilovatios. Y el consumo de energías es pequeño. Creo que en China también hemos aprendido mucho de lo que hemos hecho en el pasado y en los próximos años también habremos avanzado mucho teniendo en cuenta lo que hemos aprendido durante este tiempo. Por ejemplo, construir una bici de hidrógeno, que eso es muy popular. Pero ¿qué es el hidrógeno? No solo es algo industrializable. Por ejemplo, si nos centramos solo en los autobuses, necesitamos subvenciones, pero por ejemplo, la bici es como una aplicación de menor escala y creo que podría ser una buena solución. Y si pensamos a escala de mayor tamaño, como ya he dicho antes, creo que el consumo doméstico dependerá únicamente del hidrógeno. Y ya no se utilizará tanto el amoníaco. También es una gran inversión de captación. Cambiar también del hidrógeno gris, quizás eso sea un desafío. Pero sí, necesitamos las infraestructuras, necesitamos tener una coordinación fuerte y una gran cooperación, como Hailey ha mencionado. De hecho, estamos trabajando con Toyota, como Japón. Y ya he terminado lo que quería decir. Muchas gracias. Hailey, ¿quieres añadir algo a lo que se ha dicho o pasas el testigo? Vale. La última pregunta es ¿dónde creen que están lo que puede tener más éxito en términos de cooperación entre Asia y Europa? ¿Cómo se podría cooperar o cuál es la mejor forma de cooperar con Japón, por ejemplo? Bueno, hay muchísimas posibilidades, de hecho. Tenemos muchos retos y tener, una mejor red de distribución, por supuesto. Estamos contentos con las operaciones y la forma en la que se están haciendo.
Y lo que yo espero es que mejore el transporte y cada vez se utilice más hidrógeno. Eso lo digo de forma individual. Aileen, ¿quieres decir algo? We should just take advantage. Creo que el precio del amoníaco, bueno, que son $546, y creo que disminuirá. Disminuirá 2 céntimos por kilovatio hora. Así que creo que la mayoría de zonas de Europa podrá conseguir este precio más reducido. Pero por favor, aprovecharse de nosotros. Lo haremos. Muchísimas gracias, Roger, Aileen, Eiji. Ha sido un placer compartir esta mesa redonda con ustedes. Y creo que sí, que bueno, somos amigos. Estamos abiertos a colaborar para crecer. Y sí, me ha parecido muy interesante lo que han compartido.